Muchas gracias. Pues vamos a dar paso ahora al panel del seminario web en el que estamos en torno a la feminización de la pobreza. Este panel lo hemos planteado con el reto de poder tocar las diferentes caras, ¿no? de lo que se supone que es la feminización de la pobreza y sus causas, o por lo menos hacer un cierto acercamiento con una buena práctica, con aquello que supone la dimensión más cultural, simbólica de los estereotipos de género, ¿no? Que también hacen de tope en ese poder dejar de necesitar hacer seminarios como este en torno a la feminización de la pobreza, ¿no? Y también ese entrar en la cocina de datos. ¿Cuáles son esas mediciones de la pobreza que se están haciendo? ¿Cuáles son todas esas intervenciones que ya se están teniendo lugar desde nuestros ministerios, ¿no? Desde la administración pública, en concreto el Ministerio de Inclusión? Podremos contar con María Calle García, subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión, también con Alejandro Sanz Angulo, técnico de investigación de APE en España y coautor del informe del estado de la pobreza. Podremos entrar también con ellos dos en la cocina de datos, como digo, y seguiremos ahondando en lo que ya se apuntaba en este arranque en el panel de bienvenida sobre esa dimensión más simbólica de estereotipos y de la necesidad urgente de un verdadero enfoque de interseccionalidad con Sara Jiménez, directora de la Fundación Secretariado Gitano, y cerraremos con una buena práctica bajo nuestro punto de vista que necesitamos, ¿no? Compartir todas estas cosas que estamos haciendo desde los diferentes actores sociales, desde una mirada crítica, por supuesto, ¿no? Con esas oportunidades, con esos retos que tenemos por delante. Raúl López Cancho, técnico de igualdad del Ayuntamiento de Barcelona, miembro del equipo de la Estrategia contra la Feminización de la Pobreza y de la Precariedad en Barcelona 2016-2024. Es un punto ideal para poder contar con él, con el saber de todo su equipo y de todo el Ayuntamiento de Barcelona en torno a esta estrategia, porque efectivamente están ya en la fase de finalización y qué mejor momento, ¿no? Para poder dialogar y poner en valor todo el trabajo hecho. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, por participar de este diálogo. Espero que lo podamos seguir disfrutando también, ¿por qué no? Y que cada cual nos podemos llevar a casa de todas las personas que estáis participando del otro lado, que habéis tenido bien a inscribiros, y también, por supuesto, de vosotras y vosotros, de nosotros aquí en este panel de ponentes. Simplemente voy a señalar que se me ha olvidado antes decir que este seminario web se enmarca en la línea de investigación Miradas, Nuevas Miradas de AP en España, que lo que hace es precisamente investigar esa pobreza entre las mujeres, en las vidas de las mujeres, porque apostamos por esa necesidad del encuentro entre lo cuantitativo y lo cualitativo en este reto de acercarnos a ver cómo son las situaciones de pobreza y exclusión social. Y sin más, os doy la palabra. Habrá una primera parte de intervenciones individuales y después entraremos en un diálogo entre las ponentes y los ponentes de la mesa. Y son más que bienvenidas y de hecho insistimos, por favor, para que hagáis preguntas. El público las podéis poner a través de la aplicación y a través de Zoom, y desde el comité organizador las iremos leyendo. Habrá un espacio también al final del encuentro, pero a lo largo del diálogo también pueden ir escribiendo. Así que sin más dilación, por favor, María Calle García, adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Clara. Bueno, gracias a APN por la invitación. Agradezco la oportunidad de poder representar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en este seminario, que es muy relevante. Bueno, lo primero, suscribo lo que han dicho antes Bárbara Palau y Cristina Hernández. Quería empezar haciendo una breve referencia a la situación. La pobreza, como ellas han dicho, es un fenómeno multidimensional con múltiples causas y una diversidad de perfiles y afecta de forma distinta a distintos colectivos. Solo por mencionar unos breves datos, bueno, el 20% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza en 2023.
y este porcentaje esconde diferencias, como digo, según los colectivos. Hay mayores tasas de pobreza entre la población extranjera, los hogares con hijos, especialmente los hogares monoparentales, personas con discapacidad y en el caso que nos ocupa, en el caso de las mujeres, que en 2023 la tasa de riesgo de pobreza era más de un punto porcentual mayor entre mujeres que entre hombres, y esta diferencia además se ha mantenido por lo menos en los últimos 8 años. Debido a este carácter multidimensional y a las distintas causas de la pobreza y de la feminización de la pobreza, es necesario que las políticas que se lleven a cabo sean complejas y aborden estas distintas causas. Yo me voy a centrar en las políticas llevadas a cabo por el ministerio al que represento. Las políticas desarrolladas en los 3 ámbitos de competencia del ministerio tienen un fuerte impacto en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Por un lado, la acción protectora de la seguridad social, también la articulación y despliegue del ingreso mínimo vital y del laboratorio de políticas de inclusión, así como las actuaciones públicas en materia de migración, en especial las que tienen como referencia la atención a la situación de las mujeres migrantes, han conseguido que se avance en los últimos años en reducir las brechas de desigualdad. Bueno, quiero hacer un breve resumen de las principales medidas puestas en marcha por este ministerio que contribuyen a reducir la feminización de la pobreza. Primero, en el ámbito de seguridad social, se han adoptado medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de las pensiones entre hombres y mujeres y superar la brecha de género en este ámbito. Las mujeres pensionistas tienen en media menores pensiones, mayores lagunas de cotización y más probabilidad de no haber cotizado o no haber llegado al mínimo. Se han adoptado medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de las pensiones entre hombres y mujeres y superar esta brecha de género. Por ejemplo, se han reforzado y se ha mejorado la institución de las pensiones mínimas que perciben mayoritariamente mujeres. El 67% de los beneficiarios de los complementos a mínimos son mujeres. Las pensiones mínimas se han revalorizado un 6,9% este año. En conjunto, la pensión de viudedad también ha crecido más que otras pensiones y el 96% de los perceptores de la pensión de viudedad son mujeres. Se ha sustituido el antiguo complemento de maternidad por el actual complemento por brecha de género y se han implementado mejoras en el acceso a las prestaciones de los trabajadores a tiempo parcial, que son también mayoritariamente mujeres. Como resultado de estas políticas, desde 2019 la pensión media de las mujeres aumenta a mayor ritmo que la de los hombres, aunque todavía sigue habiendo una brecha de género en pensiones. También quiero mencionar en el ámbito de seguridad social las medidas que fomentan la corresponsabilidad entre género en los cuidados de niños o de personas mayores o personas en situación de dependencia, que también contribuyen a reducir la feminización de la pobreza. En el ámbito de migraciones, también, como he dicho antes, es importante porque la tasa de riesgo de pobreza entre personas nacidas en el extranjero es 20 puntos mayor que entre nacidos en España. Hay una gran brecha ahí que es mayor todavía en el caso de las mujeres nacidas en el extranjero. Y bueno, entre las medidas que puedo destacar llevadas a cabo por el Ministerio, hay programas de migración regular que tienen que poner un especial foco en mujeres con el objetivo de la capacitación de las mujeres temporeras que cada año vienen a España en el marco de un programa de migración circular para que a su regreso al país de origen pueda poner en marcha actividades generadoras de ingresos. En este sentido, pues, mencionar el programa GECO, que tiene un 90% de beneficiarias que son mujeres, y el programa Guafira, que es 100% dedicado a mujeres temporeras de Marruecos. También se ha avanzado en la protocolización de actuaciones ante la trata y la prevención, detección y atención y respuesta de mujeres, tanto en el sistema de acogida como el programa de atención humanitaria. Y luego llego al ámbito de inclusión, que es en el que yo estoy, en la Secretaría General de Inclusión, y es el más relevante en esta lucha contra la pobreza y contra la feminización de la pobreza. Me quiero centrar en el papel que tiene el ingreso mínimo vital en la política de inclusión y de reducción de la pobreza. El IMV es una prestación que, como creo que todos sabemos, se introduce en 2020 como una prestación suelo de último recurso que ayude a equiparar este tipo de prestaciones mínimas en toda España, y desde su diseño se tienen en cuenta las especiales condiciones de los hogares encabezados con mujeres, especialmente hogares con hijos menores de edad. Y hay distintos elementos en el diseño de la prestación
que la focalizan en colectivos especialmente afectados por la feminización de la pobreza. En ese sentido, la prestación incluye un complemento del 22% en el importe de la prestación y el umbral de acceso para hogares monoparentales con hijos menores de edad. Cristina Hernández ha mencionado que el 80% de los hogares monoparentales son monomarentales, encabezados por mujeres. En el caso del IMV, el 96% de los hogares beneficiarios del IMV en los que hay un solo adulto y niños menores de edad están encabezados por mujeres, es decir, la inmensa mayoría de los hogares monoparentales beneficiarios del IMV están encabezados por mujeres. También se contempla un complemento del 22% para hogares formados por una mujer víctima de violencia de género y se rebajan los requisitos para acceder a la prestación en el caso de víctimas de violencia de género. Y también destacar que en 2022 se puso en marcha el complemento de ayuda a la infancia ligado al ingreso mínimo vital como una prestación adicional para familias con menores de edad, no solo beneficiarios del IMV, sino que se amplía el umbral para que pueda llegar a otras familias que, si bien no tienen ingresos tan bajos como para recibir el IMV, sí que siguen estando en situación precaria y de acceso y de carencias de recursos. Y bueno, tras 4 años de puesta en marcha del IMV, por dar algunos datos, que coincido en la importancia de los datos y el diagnóstico que se ha mencionado antes, quiero dar algunos datos de la distinta incidencia del IMV sobre hombres y mujeres. En primer lugar, 2/3 de los titulares de la prestación son mujeres y esta diferencia es gran parte por esto que he mencionado de los hogares monoparentales, que están principalmente encabezados por mujeres. El 56% de las personas adultas que reciben el IMV son mujeres. Y un aspecto importante es la situación laboral de los y las beneficiarias del IMV. Hay una parte de los beneficiarios del IMV sí trabajan, aunque probablemente con baja intensidad laboral y con salarios bajos que hacen que necesiten acudir a la prestación. En el caso de las mujeres, el 70% de las mujeres beneficiarias del IMV no trabajan, pero el 49% de las mujeres que encabezan hogares monoparentales no trabajan. Es decir, en el caso de los hogares monoparentales, estas mujeres sí tienen necesidad de trabajar, pero a pesar de estar trabajando, siguen estando en situación de pobreza y necesitando el IMV por no tener otro cónyuge en el que apoyarse. Por último, también quiero mencionar, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto que el Ministerio ha puesto en marcha los últimos 2 años, que es el Laboratorio de Políticas de Inclusión. Es un proyecto en el que hemos impulsado 34 proyectos piloto de itinerarios de inclusión social dirigidos a beneficiarios del IMV y otra población en situación de pobreza o exclusión social, que buscan lograr la inclusión de estos colectivos. Son proyectos que se han impulsado desde el Ministerio y se han implementado por parte de comunidades autónomas, entidades locales y entidades del tercer sector. Y la parte más innovadora es que se han evaluado de una forma muy rigurosa para poder extraer las mejores prácticas y saber qué políticas son las más efectivas y las que funcionan, con una serie de indicadores y con una metodología rigurosa de evaluación. Y en el tema que nos ocupa, varios de estos proyectos se han dirigido específicamente a mujeres, puesto que estos proyectos se dirigen a distintos colectivos tratando de atacar las distintas causas de la exclusión social. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 proyectos dedicados exclusivamente a mujeres, el de Castilla-La Mancha, el de Extremadura y el de CEPAIN, y otros proyectos 6 que están dirigidos a familias con hijos de menores de edad, que, como hemos mencionado, en su gran mayoría están lideradas por mujeres. Es el caso del proyecto de Fundación Secretariado Gitano, que me acompaña aquí en el panel, también de Save the Children, de Fundación La Caixa, de Galicia, Ayuntamiento de Madrid o de Andalucía. En total, el 57% de los participantes en el laboratorio han sido mujeres, el 58% de los hogares son hogares con hijos, de ellos el 11% hogares monomarentales. Y estos proyectos, de las enseñanzas que hemos extraído de este proyecto, es que el apoyo multidisciplinar y personalizado que aborde las múltiples necesidades de las personas en situación
en situación de pobreza es más efectivo. Y esto incluye medidas que favorezcan la participación de las mujeres, como puede ser ayudas a la conciliación o ayudas al transporte, para poder participar en las actividades de estos itinerarios. Bueno, me he centrado en las políticas que se han llevado a cabo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero como ha mencionado antes Cristina Hernández, hay otras muchas políticas del Gobierno de España dirigidas a la reducción de la pobreza y en particular enfocadas en mujeres. No puedo dejar de mencionar la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de 2019-2023 o el escudo social desarrollado para paliar los efectos de la pandemia. Y también recordar que no es solo el gobierno central, pero también otros niveles de la administración, en particular los gobiernos autonómicos y las entidades locales, tienen importantes competencias en el ámbito de la inclusión. Y todo esto no quiere decir que hayamos llegado al final, sino que, como también se ha dicho, es necesario seguir avanzando, implementando medidas que aborden esta problemática con una perspectiva transversal, como ha dicho la directora del Instituto de las Mujeres, que debe permear toda la acción de gobierno. También, entonces, por último, mencionar que en el Ministerio se constituyó el pasado julio el Consejo Asesor de Brecha de Género, que tiene una serie de compromisos, que, como es presentar en un año un informe global del análisis de la situación con propuestas de medidas para implementar en este ministerio, y que impulse la publicación de estadísticas e información concreta sobre brecha de género, en la línea que mencionaba Clara de la importancia de los datos y del diagnóstico en este ámbito. Lo voy a dejar aquí, pero estaré encantada de responder posteriormente a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Calle. Y adelante, por favor, Alejandro Sanz Angulo. Perdón. Buenos días a todos y todas. Eh, en primer lugar, pedir disculpas a quien se pueda sentir decepcionado porque ha visto que en el cartel iba a venir Alejandro y se encuentre con que estoy yo. Eh, Prometo o intentaré que mi ponencia alivie ese disgusto. Dicho este chascarrillo de rigor, voy a compartir mi pantalla en la que me apoyaré para mi ponencia. Eh, por favor, si alguien me puede confirmar que se ve. Lo vemos, Alejandro. Vale, Y ahora mejor todavía. eso. Eh, bueno, mi ponencia se va a basar en dos puntos, se estructura en dos apartados. Una primera definición por aclarar conceptos de qué es la pobreza y qué es la exclusión social, y otra centrada más en la cocina de los datos, es decir, cómo se mide y qué indicadores son los más habituales. Algunos ya han salido, como el AROPE o la tasa de pobreza, y un poco también reflexionar sobre las carencias que estos indicadores pues reflejan. Vamos con la primera parte del abordaje de qué es la pobreza. Bueno, la pobreza al final es un concepto que hace referencia a la carencia de ingresos, de los ingresos necesarios para cubrir unas necesidades básicas. Y entonces es un concepto muy centrado en lo económico, ¿no? Tiene una única dimensión, es un concepto unidimensional que es la carencia material de ingresos, ¿no? Además tiene una connotación personal porque lo que se centra es mucho en el individuo, o sea, como categoría de análisis siempre se centra en la persona y en la situación individual. Tiene también un carácter estático, porque lo que plantea es se es o no se es pobre, o sea, habla de una situación estática, de un estado. Y es un concepto que era útil o que ayudaba al análisis de la sociedad o al afrontar este problema para las sociedades industriales más centradas en el que, bueno, más centradas no, sino en las que el empleo y lo económico pues jugaban un papel crucial y que sobre el que giraba un poco todo en torno a ello, ¿no? Frente a ello, el concepto de exclusión social, que es pues, más amplio y en el que se incluiría la pobreza también, que
que sería la imposibilidad o dificultad de acceder a mecanismos de desarrollo personal o a cumplimiento de derechos, a inserción sociocomunitaria y a sistemas de protección social. Por lo tanto, es un concepto que frente a la pobreza que es unidimensional, es multidimensional, que aborda más allá de lo económico, sino también todo esto que comentaba pues, temas de participación, de vivienda, de educación, de salud, y que entronca más con esa idea que ha salido también antes de la interseccionalidad de la pobreza, porque habla al final de una acumulación de circunstancias que interrelacionan entre sí y que abocan a esta situación de exclusión. Frente a la pobreza que tiene un carácter personal, la exclusión social tiene un carácter estructural, que pues además de centrarse en el individuo, se centra en grupos sociales y, y la situación del individuo dentro del sistema social, cómo está de integrado, ¿no? Frente a ese carácter estático, tiene un carácter dinámico, pues habla de un proceso, habla de una situación entre inserción o exclusión, pero en el que no es sí o no, sino que hay una escala de grises en medio de la inserción y de la exclusión, y hay más grados de exclusión o más grados de inserción, ¿no? Es todo un continuo, ¿no? Y por tanto es un concepto que es más útil o más útil o que surge a través en momentos de sociedades postindustriales en el que es necesario abordar otras problemáticas que van más allá de lo económico y que por tanto al ser más amplio, permite atajar o diseñar políticas que vayan más allá de lo puramente económico o laboral. Paso a la siguiente parte, que es la que es la más amplia, la que hablo sobre la medición de la pobreza y de la exclusión social, una vez que he hecho esta distinción de conceptos. El concepto, o el indicador que más se usa, y que ya ha salido hoy, es el AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión. Es un indicador que se mide en Europa desde el año 2004 y que bueno, ha sufrido algunos ajustes metodológicos, pero que básicamente sigue estable desde entonces y que se utiliza a nivel europeo para medir la pobreza y la exclusión social, y que consta de tres subindicadores. La pobreza, la baja intensidad del trabajo en el hogar y la privación material y social severa. Vemos que sigue siendo un concepto muy economicista, muy basado en lo material, pero lo interesante de él es que se entronca, se enmarca dentro de la encuesta de condiciones de vida, y que permite hacer un análisis con otras variables para ver esa interseccionalidad de la pobreza y de la exclusión que estamos comentando. Sin meterme mucho en cómo se construye la tasa AROPE y de estos indicadores, voy a hacer así un breve repaso por si acaso alguien no sabe, pero bueno, en nuestros informes y en nuestra web hay explicaciones más detalladas de cómo se construye, por si alguien tiene interés, aparte de todos los datos que voy a mostrar más adelante. Eh, bueno, el principal componente de la tasa de AROPE, el principal subindicador, es el del riesgo de pobreza, que hace alusión a los ingresos del hogar. Importante los ingresos del hogar, como veremos más adelante. Y entonces lo que determina es cuántos hogares viven debajo del umbral de pobreza, que se define como el 60% de la mediana de todos los ingresos de la renta nacional. Ese umbral de pobreza este año, bueno, en la última medición, la de 2023, es de 916 euros al mes. Por eso también nosotros muchas veces nos gusta poner en cuestión ese riesgo de pobreza, porque si con 916 euros al mes no eres pobre, no más que estás en riesgo de pobreza, se podría hablar que eres pobre directamente, no es que estás en riesgo. Hay otro indicador que más estricto, que es el de la pobreza severa, que marca un umbral más bajo,
que es el de 610 euros al mes. Los otros indicadores el segundo indicador que compone la tasa AROPE es el de la privación material y social severa, que se está compuesto, se tiene que cumplir uno de los, o sea, 7 de trece ítems o conceptos de consumo, que son, bueno, muchos que salen siempre y les gusta utilizar a los periodistas, pues, el retraso en gastos de la vivienda principal, mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno, no poder permitirse comidas de carne o pollo o pescado cada 2 días, o no tener capacidad para hacer gastos imprevistos, o irse de vacaciones una vez a la semana, o sea, una vez a la semana, una semana al año. Como vemos, es un indicador que es bastante exigente, ¿no? O bastante estricto, porque tienes que cumplir 7 de esos 13 conceptos para estar en privación material y social severa. Eh, o sea, que cumplirlos ya tiene su... No vale con cumplir 6, vaya, tiene su miga cumplirlos. Y el tercer indicador es el de la baja intensidad de trabajo en el hogar, que también es bastante exigente, pues coge todas las personas que viven en el hogar y que están en situación laboral, o no, en situación laboral no, sino que podrían potencialmente trabajar, y se ve cuántos meses de ese potencial trabajo del año se cumplen. O sea, cuánto se trabaja al año, ¿no? Si se trabaja un 20% del máximo del que se podría trabajar, se está en baja intensidad de trabajo. Entonces sería una persona sola que trabaja 3 meses al año, no estaría en baja intensidad del hogar, puesto que 3 meses al año es menos del 20%. O sea que solo sería en baja intensidad laboral los que trabajan 2 meses al año nada más. O sea que también no es una situación como que se pueda hablar de una situación ideal, ¿no? O alejada de la pobreza. Bueno, si cumples cualquiera de estos tres requisitos, de estar en pobreza, en privación material o social severa, o baja intensidad de trabajo en el hogar, pues estás en situación de AROPE. Perdón. ¿Cómo se obtienen estos datos? A través de la encuesta de condiciones de vida, que, como he dicho antes, está armonizada a nivel europeo, y se recoge la misma información en todos los países y con los mismos criterios. Para esta encuesta de condiciones de vida consta primero de un cuestionario del hogar, que reúne información de todas las personas del hogar, y otro cuestionario individual. Con esos dos cuestionarios se reúne la información de todas las personas del hogar, pero a todas las personas del hogar se les asigna la misma situación de vulnerabilidad. Y aquí está el cogollo del problema, el centro del problema, en que es en esa asignación de la misma situación de vulnerabilidad a todas las personas del hogar, puesto que sabemos que aunque en una vivienda haya una hucha común, no todo el mundo tiene la misma disponibilidad de esos ingresos, de esos recursos, ni todo el mundo aporta lo mismo, pero y sobre todo no todo el mundo tiene acceso y uso a la misma cantidad de dinero de los ingresos del hogar, ¿no? Y ahí está uno de los problemas metodológicos que consideramos que hay en la encuesta de condiciones de vida a la hora de crear estos indicadores, es en esa asignación de vulnerabilidad a todos los miembros del hogar. Mm, Antes he hablado voy a pasar un poco a la parte de datos, para reflejar un poco esa diferencia de exclusión y de pobreza que hay entre hombres y mujeres. Se ha comentado de la tasa AROPE, que la de las mujeres es históricamente superior a la de los hombres, pero aquí también está uno de los problemas, porque, como veremos más adelante, hay otros indicadores que muestran que la diferencia, que la brecha de género, la discriminación por género, es mucho mayor de la que muestra la tasa AROPE, puesto que se atribuye lo que comentábamos antes, se atribuye la misma situación al hogar. Entonces, esa diferencia que se
aprecia aquí en este gráfico, la línea azul, que es la de las mujeres, frente a la línea granate, que es la de los hombres, esa diferencia es una diferencia de mínimos, puesto que seguramente esa diferencia sea mayor. Si analizamos a los hogares en los que solo hay mujeres o en los hogares monoparentales, como se ha comentado antes, en los que la figura adulta es la mujer, se ve que esa diferencia se dispara y se amplía más, ¿no? El problema es que la mayoría de los hogares son hogares nucleares compuestos por una pareja, hombre-mujer, y menores, ¿no? Y entonces eso al final distorsiona esa diferencia de ingresos y maquilla un poco la discriminación por género. Eh, si vemos la tasa de riesgo de pobreza según sexo, vemos que sucede lo mismo. La tasa de las mujeres es ligeramente mayor que la de los hombres, por esto mismo que comentábamos, por cómo se hace el cálculo y la atribución. O sea que esas diferencias no quedan reflejadas bien por el diseño metodológico de la encuesta. ¿Qué pasa si analizamos solo a los hogares monoparentales de los que hemos comentado antes, que el 80% son hogares monomarentales? Pues ahí ya sí vemos cómo si se hace más visible esa diferencia, ¿no? Cómo la tasa de pobreza se dispara entre esos hogares. Si escogiésemos solo los hogares los que solo vive una mujer, también veríamos que la tasa de pobreza es mucho más elevada que los que solo vive un hombre, lo que nos refleja un poco esa pobreza que está un poco oculta en los datos y en la manera de calcular. Que todos estos datos que son que arriba no pongo que es fuentes de la encuesta de condiciones de vida, si acudimos a otras fuentes de datos, vemos que, que se aprecia con mayor nitidez esas diferencias, ¿no? Todo el tema de la inserción laboral en las mujeres y la precariedad, pues hay distintos indicadores que lo muestran. La tasa de actividad es menor, pero por ejemplo la tasa de paro es mayor entre las mujeres. Si vemos la calidad del empleo, en este caso, pues la parcialidad, hay una tasa mucho mayor de empleo parcial entre las mujeres. Si viésemos la temporalidad, no sucedería lo mismo. Hay una mayor precariedad entre las mujeres. Todos estos datos también, como comentaba, los podéis ver en nuestros informes, en el que tenemos dedicado un capítulo específico a la brecha de género, por si queréis acudir a ellos y profundizar más en ese análisis. Y estos dos datos son de la encuesta de la EPA, de la encuesta de población activa. Si vamos a la encuesta de estructura salarial, vemos también que la distribución entre hombres y mujeres por los distintos salarios. Este gráfico lo que muestra son pues todos los salarios, los divide en grupos, en 10 grupos iguales, del mismo tamaño. Si cogemos el salario, el decil 1 o el decil 2, el decil 3, los salarios más bajos, vemos que la presencia de mujeres es mucho mayor en ellos. O sea que las mujeres cobran menos. Y todo ello, toda esta discriminación laboral y toda esta trayectoria laboral diferente, tienes luego su reflejo en la pensión que reciben una vez que, que dejan de trabajar, o, bueno, o no solo por dejar de trabajar, pero bueno, las pensiones que se reciben, que es verdad que lo que comentaba María anteriormente, que es que esa distancia en términos proporcionales se ha ido reduciendo con los años, pero aún así se ve que es una distancia muy amplia que refleja todavía esa discriminación, ¿no? En este caso, los datos son del Instituto Nacional de Seguridad Social. O sea, al final, lo que quería poner unos datos enfrente del otro para ver cómo, si tenemos una herramienta como es la encuesta de condiciones de vida y el indicador AROPE orientado a medir la pobreza entre la población,
Eh, esta herramienta no está reflejando bien la feminización de la pobreza, puesto que si vamos a otros indicadores, si vemos que por ingresos y por calidad del empleo o por los ingresos, tanto salarios o pensiones, ellas reciben menos que ellos, ¿no? Eh, y en este sentido, pues lanzar una pregunta final de pues, qué podemos hacer. Desde APN, aparte de la incidencia y la reflexión a partir de las investigaciones, tanto de los informes que he comentado que publicamos del estado de la pobreza y los análisis de la brecha de género, tenemos también abierta esta línea de investigación de miradas que nos acoge hoy en este seminario y desde la que queremos hacer también una reflexión, invitar a la reflexión a todas las instituciones que forman parte de la red y que están hoy aquí en este seminario, tanto de administraciones públicas y a la academia y a todo el mundo que quiera contribuir a esta reflexión compartida en torno a cómo podemos mejorar los indicadores para que la medición de la feminización de la pobreza sea realmente sea fidedigna, ¿no? No quede maquillada al final no es maquillada, pero que la medición a través del AROPE no logra medir, no logra captar bien la imagen de la realidad de la brecha de género, ¿no? Y no sé si me pasa de tiempo, si voy bien, pero bueno, hasta aquí mi, mi aportación. Muchísimas gracias, Alejandro Sanz Angulo. Eh, bueno, siempre viene fenómeno, ¿no? Volver también a los conceptos y poder definir y situar eh, cada uno de ellos para seguirlos pensando. Muchas gracias, Alejandro. Lo dicho, por favor, Sara Jiménez, te pasamos el micrófono o el ovillo de lana. Es tu turno. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer a EAPN el abordaje a lo largo de este seminario de algo tan importante como es la feminización de la pobreza y a todos los que hasta ahora, hasta el momento han participado y un placer también compartir mesa con el resto de ponentes. Voy a intentar aterrizaros cuando hablamos de interseccionalidad y de cómo afecta la pobreza a determinados grupos de población. Para mí es importante la participación en el seminario por poner un poco en el contexto de cuál es la situación de las personas gitanas, o sea, porque dentro de lo que son los grupos y además las propias consecuencias que todos en muchas ocasiones pues ya conocemos en lo que es el acceso a vida digna. En general, cuando hablamos de datos y cuando a veces, pues así trabajando y cuando preparas un poquito los temas, fijaros, me sigue sorprendiendo en el día a día las grandes brechas de desigualdad, pero fuertes y duras, que siguen afectando al pueblo gitano. Hablamos de todos los indicadores y de las tasas y los datos de los que nosotros disponemos es que el 86% de las personas gitanas viven en situación de exclusión social y por debajo de los umbrales, digamos, de tener acceso a vida digna. Y el 89% de los niños y las niñas gitanas se ven sus vidas atravesadas por la pobreza infantil. O sea, es un marco muy duro que coloca ya a una gran parte de los gitanos y de las gitanas en unas condiciones de vida indignas. Si además focalizamos y vemos el cómo afecta, digamos, desde un punto de vista más de la interseccionalidad, esta situación de la pobreza a las mujeres, ¿no? Creo que es importante el conocer que la brecha de desigualdad que afecta, digamos, a las mujeres, aquí vemos la interseccionalidad porque es distinta a la situación de los hombres gitanos y además diferente igualmente también y distinta, mucho peor, a la de las mujeres de la sociedad en general, ¿no? Y por empezar un poquito así también por ámbitos, porque tiene una afectación en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y luego tenemos, digamos, como esa parte común de género que tiene que ver con qué roles, qué cuidados y qué acciones que a lo mejor ya se han estado hablando, el cómo las
las mujeres siguen asumiendo ese rol de cuidado, de responsabilidades familiares, el cómo lo atraviesan también la vida de las personas gitanas. Si nos metemos en el ámbito educativo, porque tengáis datos, porque sí que me gusta mucho y para nosotros como organización es muy importante tener diagnósticos específicos para que luego las propuestas de las propias políticas públicas puedan ser adaptadas a estas situaciones específicas, porque si no al final determinados grupos, determinadas personas, y en este caso las mujeres gitanas, si no se van a estar fuera de la política pública, si no se tiene en cuenta buenos diagnósticos. Nosotros intentamos hacer buenos diagnósticos de cuál es la situación para elevar propuestas de trabajo. Tenemos, como sabéis, el fracaso escolar del alumnado gitano en la actualidad, que también es escalofriante en general, es de casi un 63%, según un estudio que acabamos de hacer hace un par de años, y comparándolo igual con un estudio que hicimos hace 10 años, en el que vemos un gran estancamiento. Entonces, partimos de que el fracaso escolar es una gran problemática que afecta al alumnado gitano. Si nos adentramos en las mujeres gitanas, son las mujeres gitanas que alcanzan la ESO en la evaluación que nosotros hemos hecho, solo es un 15,5% frente al 19% de los hombres gitanos. Vemos que ahí hay una diferencia en lo que es que mujeres gitanas terminan la ESO, pues solo un 15,5% frente a un 19% de los hombres gitanos. Si nos comparamos con las mujeres de la sociedad en general, las mujeres en general terminan un 75% de las mujeres terminan la ESO. Entonces ahí vemos cómo hay una circunstancia muy, muy específica. Cuando realmente incluso ahondas en cuáles son las causas por lo que las mujeres gitanas, las jóvenes gitanas, no terminan digamos, la educación secundaria obligatoria, podríamos tener para todo un seminario, porque hay determinadas aristas, ¿no?, que abordan cuál es ese resultado pésimo en el éxito educativo de las mujeres gitanas. Una está relacionado con esos hogares en los que se vive la pobreza, en los que no se tienen los apoyos necesarios, en los que tus padres no te pueden ayudar, en los que incluso no tienes el apoyo motivacional porque todavía no está enraizado, digamos, el tema de la oportunidad educativa como llave de futuro. O sea, se analiza muchísimo eso, pero luego dentro de las causas que son comunes, luego ves ahí la brecha de género, y es que las niñas, las jóvenes gitanas, todavía tienen en sus esquemas mucho dedicados a los cuidados, dedicados a dedicarte al hogar, y a veces influye en sus causas de abandono, que eso no sucede en los jóvenes gitanos. Digamos que cuando ellos deciden no estudiar, no tienen esa causa de cuidados, de responsabilidades familiares y de roles de género que están muy relacionados con qué se espera de ti dentro del propio entorno. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Las mujeres gitanas que tienen estudios superiores no llegamos al 3% frente a un 5% de los hombres gitanos. Entonces, creo que es importante, y las mujeres de la sociedad en general acceden a estudios superiores un 52%. O sea, estos son datos que también nos dejan ver las dificultades educativas, ¿no? Y ayer me ponía así como diciendo, fíjate qué dato tenemos. Todavía el analfabetismo, que la población en general se encuentra en un 2%, pues sigue afectando a un 14% de las mujeres gitanas frente a un 6% de los hombres. Cuando ponemos así, os pongo encima de la mesa este tipo de datos que te dice algo fundamental: cualquier mujer y en cualquier entorno, pero sobre todo mujeres en situación de exclusión, mujeres en situación de pobreza, si no se tiene la herramienta educativa como una oportunidad para dar vuelco a esa situación, digamos que podremos, y en esto soy como bastante dura, podremos diseñar otro tipo de parches, pero si no damos buena oportunidad educativa, en este caso a las mujeres gitanas, teniendo en cuenta los datos que acabo de poner encima de la mesa, si no trabajamos de una forma muy específica y muy concreta cuál es esta realidad, difícilmente las mujeres gitanas saldrán de los entornos de pobreza, se seguirá heredando la pobreza de unas generaciones a otras, y difícilmente la respuesta desde un punto de vista feminista será inclusiva y adecuada. Hablamos de, digamos, hay un dato positivo que nosotros tenemos
dentro de lo que son nuestros estudios, que sí que es importante que cuando las mujeres gitanas tienen completada la ESO, lo que vemos es que tienen muchas más posibilidades de tener un empleo asalariado. El 32% empleadas, de las mujeres gitanas empleadas, es que han finalizado la ESO. En cambio, los hombres representan el 25% de los hombres ocupados son los que tienen la ESO. Por lo tanto, vemos también y se constata cómo el nivel educativo, mejorar el nivel educativo de las mujeres gitanas es la mejor herramienta para su progreso y su promoción. Por otro lado, y si nos adentramos en otro de los ámbitos que creo que es fundamental para salir de la pobreza, pues vamos a ver cómo estamos las mujeres gitanas en el ámbito del empleo. En el ámbito del empleo tenemos grandes brechas en general, por eso cuando hablamos de grupos vulnerables, las personas gitanas se ha avanzado en los últimos 20 años, nosotros lo hemos visto con nuestro programa de empleo Acceder, de una manera abismal en una transformación que es el salto de los gitanos y las gitanas al empleo por cuenta ajena, pero las brechas todavía siguen siendo gordas porque triplicamos las tasas de desempleo. Pero cuando hablamos de mujeres, pues hay una brecha que diferencia la situación de las mujeres y los hombres gitanos y que también nos diferencia de la situación de las mujeres en general. La tasa de actividad de las mujeres gitanas es de un 38,5%. Que es muy inferior a la de los hombres gitanos, que se encuentra en un 76%. Entonces aquí vemos un dato que es muy relevante. Igual vemos mucha desigualdad y muy característica también la diferencia de los indicadores de actividad entre los hombres y las mujeres gitanas de la población en general es de 10 puntos, mientras que para las mujeres gitanas es de 40 puntos. Entonces aquí claramente el dato evidencia que las mujeres gitanas se encuentran especialmente alejadas del mercado laboral, más que los hombres, pero también mucho más que las mujeres de la sociedad en general. Nuevamente la desigualdad la vemos en la tasa de ocupación, donde solo el 16% de las mujeres gitanas están ocupadas frente a un 44% de los varones. Y las mujeres de la sociedad en general, su tasa de ocupación es de un 44,5%. O sea que aquí seguimos con esa intersección, estoy intentando traducir lo que es la interseccionalidad y cómo afecta a la situación de las mujeres gitanas. Y cuando nos vamos a la tasa de paro, pues las mujeres gitanas tenemos una tasa de paro de un 60%, que es 13 puntos superior a la de los hombres gitanos. Esta es una cuestión importante. Si luego nos metemos incluso en otro tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver dentro de este entramado con qué se espera de ti, relacionándolo con los propios roles de género, también vemos que hay diferencia en género en cuanto a las expectativas hacia el empleo. Aunque la mayoría de las mujeres gitanas les desearían tener un trabajo, desearían tener un trabajo, pero la mayoría de ellas también manifiestan que no es lo que esperan dentro de su propio entorno. En cambio, en los hombres gitanos está muy alineado las expectativas de querer un trabajo con lo que se espera de ellos. Esto a veces, cuando lo ves desde un punto de vista más del dato y del análisis, recuerdas un poco, incluso os comparto en experiencia personal, yo cuando decidí estudiar, mi doble condición de mujer y gitana también hacía que en mi entorno no se esperase que yo quisiera ir a la universidad o que yo estudiase. A lo mejor habría sido diferente si el que hubiese querido ir a la universidad hubiese sido mi hermana, ¿no? Porque las expectativas que se puede tener en el propio entorno viene muy asociado a roles de género que creo que son comunes en muchas ocasiones a los que han vivido las mujeres en general, las mujeres incluso de determinados entornos. Siempre pongo como ejemplo el que a veces veo a las mujeres en determinadas cuestiones del entorno rural con determinados roles marcados y muy parecidos a los que en ocasiones sigue prevaleciendo sobre las mujeres gitanas. Entonces decimos, aquí hay un contexto y me he centrado mucho en educación y en empleo, porque claro, cuando hablamos de pobreza, con los datos globales que os acabo de decir, tenemos determinadas herramientas. Tenemos una herramienta
como por ejemplo el ingreso mínimo vital del que han hablado ponentes anteriores. Creemos que es un gran músculo. Nosotros recientemente hemos presentado un estudio que hemos elaborado con ISEAC, donde vemos cuál es el impacto del ingreso mínimo vital en la población gitana. Te das cuenta cómo el dato que nos da el propio análisis es que solo llega al 29% de las personas gitanas que necesitarían de esta prestación. Esto nos da, por un lado, yo digo, nos da el indicador de que cuando diseñamos política pública, y esta es una gran política pública, digamos, para amortiguar la situación de pobreza, pero hay que diseñarla teniendo en cuenta la realidad de los grupos a los que va dirigida, la realidad de las personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza. Y ahí también el tener el dato, el tener el perfil, el tener el diagnóstico, digamos, de quiénes son los grupos más afectados por la pobreza en nuestra sociedad, debe servir para que la política pública esté bien diseñada, para que no haya un exceso de burocratización que nos lleve a que tramitar el ingreso mínimo vital, como nosotros hemos visto en nuestro estudio, pues aproximadamente se ha tardado una media de 10 meses. Vamos a ponernos un poco en el imaginario de familias en situación de pobreza. Entonces yo animo también a seguir avanzando a esta alianza entre las propias organizaciones sociales, digamos, las entidades que trabajamos cerca de los grupos vulnerables, la propia administración, a ir profundizando más en la propia alianza para que las respuestas del sistema ante la situación de pobreza sean lo más efectivas, ¿no? Creo que eso es importante contemplarlo. También tenemos que tener en cuenta que hay avances, ¿no? Hay avances, hay progresos. Cristina mencionaba uno de los programas que llevamos realizando desde el año 2014 con el Instituto de las Mujeres, que es el programa Sara Romí, y que desarrollamos en distintas ciudades, desde el año 2014 en diferentes ciudades, ya hemos llegado a 1.104 mujeres gitanas. Sobre todo el perfil, tanto de este programa como otro de los programas que desarrollamos, que se llama CALI, que es del Fondo Social Europeo, me gusta mucho porque trabajamos de una manera muy específica con las mujeres gitanas que se encuentran en entornos de mayor vulnerabilidad. Las mujeres gitanas de los entornos de mayor vulnerabilidad no están, digamos, en muchas ocasiones preparadas para el salto a la inserción sociolaboral, y lo que se necesitan son acciones, por un lado, de itinerarios relacionados a las habilidades, itinerarios relacionados a la digitalización, que les permita mejorar la habilidad realmente para hacer uso de los servicios públicos y de las herramientas que le puede dar el propio sistema de bienestar para poder ir progresando en su vida. También se necesitan acciones grupales, y cuando hablamos de mujeres en situación de pobreza y de grupos específicos, también veo importante la generación de red. Creo que para destruir y para trabajar los roles de género siempre ha funcionado en el feminismo el trabajo en red, y es igualmente como funciona para las mujeres gitanas. Grupos de mujeres gitanas que se ven entre iguales, que se enfrentan a dificultades parecidas que vienen muy marcadas por la pobreza y por tu condición étnica. Y cada vez debe haber ese juego motivacional de superación de barreras y de apoyos entre unas y otras, porque no es fácil. O sea, mujeres pobres con roles de género marcado, os quiero acercar también a que es una realidad muy, digamos, muy compleja de superar, y hay que trabajar, digamos, como a distintas bandas. Y eso es lo que ofrecemos desde tanto el programa Sara Romí como de nuestro programa Cali, y también con una línea específica. Antes decíamos la importancia de que la política pública trabajemos, digamos, en alianza para que realmente los servicios no sean servicios que contemplen las realidades específicas, sino los servicios de género, las políticas de género, bien decía antes Cristina, que llegasen a todas, sí, deben llegar a todas las mujeres, y en este caso también deben contemplar la realidad de las mujeres gitanas y desarrollar acciones. Y fijaros, a veces la pobreza, la situación étnica, y podemos
intersecciones, ¿no? El estar en entornos de desprotección. Trabajamos de manera específica también los acompañamientos y el cómo hacer desde la prevención hasta el cómo proteger y el cómo ayudar a mujeres gitanas ante situaciones de violencia de género, porque son entramados. Cuando hablamos de desigualdad, son entramados duros y son entramados que hay que hacer de puente entre la realidad de las mujeres gitanas, acercar a los propios servicios públicos y que realmente se puedan dar respuestas específicas. Tengo claro que el trabajo en alianza entre las redes de las propias organizaciones, donde distintos grupos de población nos vemos, por un lado, ante situaciones como por ejemplo la discriminación, ¿no? Cuando hablas de la interseccionalidad y la discriminación y demás, vemos como hay un grueso común que afecta por pertenencia a ser una persona negra, a ser una persona gitana, a ser una persona LGTBI, o sea, ahí metemos, cuando hablamos de interseccionalidades, algunas cuestiones que son comunes, el cómo el rechazo, el prejuicio, el estereotipo provoca una reacción de este tipo y que a veces, en muchas ocasiones, hay especificidades que se ven en las mujeres gitanas. Pero por otro lado vemos cómo hay concreciones, y yo creo que ya estamos lo suficientemente avanzados, y es a lo que animo, para llamar a las cosas por su nombre. A veces en ocasiones he visto como cierta reticencia a decir, pues si tenemos una realidad específica que afecta a X grupo y en este caso que afecta a las mujeres gitanas, vamos a diseñar, que es un poco como el poner en práctica ese nuevo 2 de la Constitución, vamos a diseñar políticas específicas que corrijan brechas de desigualdad. Y si las mujeres gitanas en determinado momento necesitan determinadas acciones, hay que hacerlas, hay que diseñarlas, tener buenos diagnósticos y ponerlas en marcha, porque en muchas ocasiones las respuestas generalistas no son suficientes. Si fuesen suficientes, los datos que acabo de poner encima de la mesa no los tendría. O sea, eso demuestra que tenemos que seguir trabajando. Creo que en el contexto actual donde parece que todo se pone en cuestión, las entidades sociales que abanderamos la situación de determinados grupos vulnerables y la propia administración pública con el pilar del estado del bienestar, debemos trabajar, eso es, mucho de una forma conjunta y generando un sistema robusto. O sea, aunque los vientos y determinados imaginarios y determinados discursos vayan en contra, creo que es cuando mayor cohesión debemos generar, dando efectividad realmente a las respuestas que se necesitan. Si no somos capaces, digamos, de abordar estas realidades, y creo que tenemos los instrumentos, las herramientas para hacerlo, pues al final en la cola siempre, yo siempre digo, siempre nos vamos a quedar los mismos, ¿no? Podrá mejorar la situación educativa del alumnado general, pero si tengo esos datos que os acabo de decir de las mujeres gitanas, pues ahí nos vamos a quedar en la estacada. Podrá mejorar los datos del desempleo, pero si triplicamos y nos encontramos en esas tasas o hacemos política específica, y yo creo que es un poco el trabajo que hacemos desde la Fundación, metodología y diagnóstico y puesta en marcha de acciones, y siempre en alianza con el resto de interlocutores. A vuestra disposición ahora en diálogo para que vayamos ahondando en el resto de las cuestiones que os parezcan interesantes, y un placer el haber intervenido. Gracias. Muchísimas gracias, Sara Jiménez. Bueno, dejamos ahí efectivamente para el diálogo todas las cuestiones que seguramente están en la cabeza de todas las personas que estamos aquí compartiendo este espacio, por ese diseño de políticas que lleguen a las personas que verdaderamente las necesitan, ¿no? Bien, qué mejor que dar paso ahora mismo a Raúl López Cancho. Por favor, nos gustaría mucho que nos contaras vuestra experiencia con vuestra estrategia contra la feminización de la pobreza y esos aprendizajes a los que ha dado lugar. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la confianza. Compartiré una experiencia del Ayuntamiento de Barcelona, en la que trabajo como técnico. Dedicaré los primeros minutos a dar un breve contexto, pero sobre todo me centraré en la parte de datos y de
generación de conocimiento, entendiendo que es el objeto que sobre todo hoy nos reúne. Para hacerlo me apoyaré en una presentación, entendiendo que si Clara levanta la mano, quiere decir que se está viendo perfectamente. Se ve perfectamente, Raúl. Muy bien, gracias. La estrategia contra la feminización de la pobreza y la precariedad en Barcelona, a la que a partir de ahora me referiré como la estrategia, para sintetizar, se enmarca dentro de la línea de trabajo de transversalidad de género del Ayuntamiento de Barcelona. Desde hace ya unos 10 años, en el Ayuntamiento se está siguiendo una estrategia dual, entendiendo por ello que existen, por un lado, políticas específicas directamente dirigidas a la igualdad de género y otras políticas transversales, es decir, aplicar la perspectiva de género en el conjunto del resto de políticas públicas. Esa estrategia política dual también tiene su correlato en la arquitectura institucional, en cómo nos organizamos dentro del organigrama para entendernos, y así tradicionalmente ha habido siempre pues, áreas de intervención, unidades como de urbanismo, educación, salud, cultura, y una específicamente siempre dedicada al área de género. Con el tiempo eso ha ido cambiando de nombre. En ocasiones mujer, después mujeres, género, igualdad, actualmente feminismos. Pues además de esa unidad, también ha existido en los últimos años otra unidad que es la de transversalidad de género, para hacer operativa esa estrategia dual de acciones específicas y acciones transversales. Esto es un esquema analítico, no son estas las unidades reales. Si eso lo trasladamos al organigrama real, aquí veis el organigrama donde, por tamaño de la letra, no espero que lo podáis leer todo, pero que os creáis que es el organigrama, y veis en color amarillo esta Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI, en la que yo estoy trabajando como técnico, y es esta unidad la que en los últimos meses, después del cambio de gobierno que hubo hace un año, esa estrategia dual, que antes eran dos unidades, se ha aglutinado en una única. Por tanto, en un único paraguas organizativo, en esta dirección, es desde donde se llevan a cabo esas dos políticas, tanto específicas como transversales. En el caso de la transversalidad, somos un equipo de 10 compañeras que nos encargamos de aplicar la perspectiva de género al resto de áreas. Y además también desde hace unos años, siguiendo una línea de capilaridad, para que esa transversalidad de género fuera efectiva, se han nombrado en todas las gerencias territoriales, en todos los distritos, pero también en la gran mayoría de áreas, una persona de referencia de transversalidad de género. Es decir, se ha creado una red de referentes de transversalidad de género, que son todas esas estrellitas amarillas que veis ahí proyectadas. Así que ha sido una de las estrategias que se ha seguido para que eso fuera operativo y que no estuviera tan centralizado. En cuanto a las temáticas, habréis visto que antes he puesto 5 o 6 ejemplos de en qué áreas se está trabajando esa perspectiva de género. En realidad no son 6 o 7 áreas, en realidad son 36. Estas que están aquí proyectadas, tenemos 36 ámbitos de actuación en las que se está incorporando la perspectiva de género. En el primer eje de cambio institucional, más interno dentro de la propia administración, y el 2, el 3 y el 4 más externos de cara a la ciudadanía. El segundo poniendo el foco en el ámbito económico, incluyendo los cuidados, el 3 de derechos sociales y el cuarto de territorio, sostenibilidad, etc. Así que se aplica la perspectiva de género a fiscalidad, impuestos, contratación, subvenciones, deportes, acción social, vivienda, etc. Pues bien, uno de esos 36 ámbitos es este que vemos aquí marcado, el de lucha contra la feminización de la pobreza y de la precariedad, y es ahí donde se enmarca la experiencia que voy a contar a continuación. Hace ya unos 20 años que desde el Ayuntamiento de Barcelona existen iniciativas para combatir la pobreza. Por ejemplo, en el año 2005 existía ya el Plan Municipal para la Inclusión Social, que incluía algunas medidas dirigidas a abordar el impacto desigual de la pobreza sobre las mujeres. En el año 2015 se vio la necesidad de dotarse de un instrumento que fuera más estructural, en el sentido de abordar la reducción de la pobreza a medio y largo plazo, y es la estrategia que estoy compartiendo a continuación. En este caso, medio y largo plazo significa 9 años, desde el 2016 al 2024. Así que, como antes apuntaba Clara, estamos finalizando esa estrategia y en época de evolución. La idea era poner el acento en las causas y medidas más estructurales de abordaje de la violencia y la precariedad, de manera complementaria a otras que ya se venían haciendo y se siguen haciendo de tipos más asistencial o puntual, así combinando esos dos tipos de medidas. En cuanto a
la tipología de las actuaciones, que ya os adelanto que son 140 actuaciones y que no las voy a explicar, solo 2, ya os adelanto. El tipo de actuaciones se pueden distribuir en 3. Aquí nos dejamos orientar, como en otros mecanismos estratégicos que hemos hecho en los últimos años, por la distribución de las 3 dimensiones de la justicia de género, de la filósofa feminista Nancy Fraser, donde hay actuaciones en la parte superior que llamamos de redistribución, es decir, aquellas más directamente vinculadas con el ámbito económico o las condiciones materiales de vida de las personas, típicamente la lucha contra la brecha salarial, por ejemplo. Más abajo a la derecha, el ámbito de la representación, es decir, el ámbito más político y participativo. Y finalmente el reconocimiento, es decir, también ese ámbito simbólico, cultural o los estereotipos a los que hace referencia el título de este seminario. En particular, trasladar esa imagen de poder reconocer los cuidados como trabajo. En cuanto a la forma y metodología para llevar a cabo esta estrategia, hace 9 años, se contó con la participación tanto de personas expertas, entidades, sindicatos, departamentos municipales, que se constituyeron en una mesa contra la feminización de la pobreza, que a su vez se dividieron en grupos de trabajo, en lo que en aquel momento se imaginó que podían ser las líneas de trabajo que finalmente llevará a cabo esa estrategia: sistemas de información, mercado laboral, cuidados, vivienda y salud. Pero también en paralelo se hicieron grupos de trabajo para escuchar y recoger directamente las voces de las mujeres. Y digo directamente para que no estuvieran mediadas por la voz de la administración o de otras instituciones. Así que se hicieron entrevistas y focus group a unas 20 personas aproximadamente. Todo eso fue avanzando en paralelo y finalmente se definieron los ejes de intervención, objetivos y acciones que finalmente se contrastaron con un panel de expertas principalmente provenientes del ámbito académico, y dio lugar a esa estrategia con esas 140 actuaciones de las que les comentaba. Bueno, inicialmente eran 70, pero eso ha ido creciendo, era un mecanismo vivo, y actualmente al cierre han sido unas 140. De esas 140, como decía, solo voy a explicar 2 anecdóticamente, porque eso, toda la documentación, tanto esta presentación como la estrategia en sí, etcétera, es pública y se puede consultar. Así que ningún problema en poderlo compartir posteriormente. Una de esas actuaciones, para dar alguna idea, se establecieron puntos de defensa de los derechos laborales en muy diversas partes del territorio de la ciudad. Son un servicio municipal gratuito en colaboración con organizaciones sindicales y entidades del territorio, y que se dirigen tanto a personas, y ahí también a diferencia de otros servicios que había hasta el momento, a personas tanto en situación administrativa regular como irregular. Y una segunda actuación, por poner un ejemplo, es que se creó el Centro Barcelona Cuida. Es un espacio físico de orientación y de referencia en la ciudad, en el centro de la ciudad, para dar visibilidad a todos los recursos y servicios vinculados con el ámbito de los cuidados, tanto para personas en situación administrativa regular, irregular, trabajo remunerado, trabajo no remunerado de cuidado, personas trabajadoras, personas contratadoras, no solo información y recursos, sino también cesión de espacios y un esfuerzo por crear red entre las personas y sobre todo colectivos de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados. Eso por poner algunos ejemplos. Y ahora me centraré en uno de los ejes que se ha trabajado, que es el de los datos y la generación de conocimiento. Uno de los avances que se ha conseguido en los últimos años, y como ya se ha comentado también en alguna de las intervenciones anteriores, tiene que ver con que los cálculos de pobreza estándar suelen considerar el conjunto del hogar en su cálculo, y por tanto equiparan las condiciones de vida de todas las personas que viven en ese hogar, presuponiendo solidaridad entre las personas que viven y obviando desigualdades de poder y de género. Por eso se ha hecho un cálculo de lo que se ha llamado el cálculo de pobreza en supuesto de autonomía, es decir, explicar la situación económica de los miembros de un hogar independientemente de los ingresos que generen otros miembros. Así, por ejemplo, el cálculo más reciente para la ciudad de Barcelona ha puesto de manifiesto que la tasa de riesgo de pobreza estándar, entre comillas, de las mujeres es 2 puntos porcentuales superior a la de los hombres. Pero en cambio, con este nuevo cálculo, si se toma la tasa de riesgo de pobreza en supuesto de autonomía, la de las mujeres pasa de 2 puntos porcentuales a 11 puntos porcentuales de diferencia superior a la de los hombres, siendo los hombres 29 y las mujeres 40. Metodológicamente, comparto también que los datos se han desagregado por sexo, hombres y mujeres, y se han cruzado por 4 variables: situación laboral, estado civil,
nacionalidad y nivel de estudios. Los datos se han calculado para personas de 16 años y más que no estén estudiando. Y el motivo es que las personas menores de 16 años, y la mayoría de las que están estudiando, se encuentran en una situación de dependencia financiera que hubiera inflado artificialmente los registros de pobreza según este cálculo de supuesto de autonomía. Esto se ha encargado a la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Sí que se ha dado un encargo a una persona que había hecho una metodología parecida para el conjunto de Cataluña y le pedimos, perdona, ¿puedes hacer ese estudio para la realidad de Barcelona? Y esto se va a ir publicando con cierta regularidad y actualizando esos datos. Otra iniciativa en relación a conocimiento que ha habido en los últimos años es que existía desde hace tiempo una encuesta ómnibus municipal que se hace trimestralmente y se pregunta directamente a la ciudadanía por una gran diversidad de temáticas y se han incluido en los últimos años unas preguntas sobre trabajos de cuidados, pero no solo por el tiempo dedicado, sino sobre la percepción sobre ese tiempo dedicado. Con lo cual eso nos ha permitido también, como novedad en estos últimos años, cuantitativa a los conceptos de pobreza de tiempo y angustia de tiempo. Esa sensación de no llego a todo porque tengo que cuidar de otra persona, poder cuantificar eso que se había relatado teóricamente, pero no disponíamos de datos sobre eso. Ha sido otra de las iniciativas. En relación a la interseccionalidad, somos personas expertas en interseccionalidad discursiva, o sea, en el bla, bla, bla. El problema es cuando eso hay que llevarlo a la práctica, que entonces ahí empiezan los problemas. Cuando nos preguntan ya, pero exactamente cómo lo hacéis. Bueno, es difícil y nos cuesta mucho operativizar la interseccionalidad, que teóricamente la tenemos clarísima. Muchas veces lo que se ha conseguido es trabajar en variables de tipo bifocal, es decir, género y edad, género y discapacidad, pero proyectos que realmente se puedan llamar interseccionales, bueno, yo lo digo con la boca muy pequeña porque realmente solo abordan ejes de 2 en 2 y no proyectos especialmente donde intervengan muchas unidades y además ya desde el principio. Ha habido algunas experiencias de trabajo de casos multidimensionales, pero tristemente ya adelanto que es uno de los retos. Aquí una de las estrategias que hemos seguido es combinar datos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, se encargó un estudio sobre situación de familias monoparentales y se pidió, ¿podéis, por favor, cruzar los datos de pobreza con tipo de familia, sexo, situación administrativa y situación de discapacidad? Entonces ha habido una mezcla de quanti y quali y, por ejemplo, cito literaxmente, en el caso de Barcelona, de las familias monoparentales, las encabezadas por hombres tienen una tasa de riesgo de pobreza del 39% y las encabezadas por mujeres del 55%. Situación agravada en caso de situación administrativa irregular o hijos en situación de discapacidad. Aquí contactamos con un sindicato de madres en la diversidad funcional, familias monoparentales encabezadas por mujeres, y apuntaban esta dificultad en hijos en situación de discapacidad, que son familias no reconocidas como monoparentales, por ejemplo, a efectos de ayuda, cuando los hijos llegan a los 21 años, cuando sabemos que son hijos e hijas con unas necesidades de cuidados que se alargan a lo largo de todo el ciclo de vida. Con lo cual se ha intentado dar voz a ese silencio estadístico que había en las familias monoparentales con hijos e hijas en situación de discapacidad. Otra estrategia ante la falta de datos, porque muy a menudo la respuesta es no hay datos, no hay datos, no hay datos, no hay datos. Pero si es obligatorio, ya, pues no hay datos, no hay datos. Bueno, pues van pasando las semanas, los meses y los años, pues algo habrá que hacer. No podemos estar constantemente en el que no hay datos. Una estrategia ha sido hacer inferencia de resultados. Es decir, aunque no tengamos datos desagregados por sexo, nos basamos en datos de contexto que sí que están desagregados por sexo. Por ejemplo, en el ámbito de la fiscalidad y los precios públicos, hemos trabajado las bonificaciones para familias monoparentales. ¿Nos pueden dar, si por favor, el dato de cuántos hombres y mujeres han sido inscritos con esos beneficios por monoparentalidad? No, los datos no están desagregados por sexo. Lo que hemos hecho es apuntar, y sabemos que hay evidencia empírica, que en el caso de la ciudad de Barcelona, el 82% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, con lo cual inferimos que una política de bonos por monoparentalidad tiene un efecto transformador desde la perspectiva de género. Algo parecido hemos hecho con la estimación probabilística del sexo. ¿Nos podéis pasar la base de datos? Y con este ejemplo termino. No, porque por un tema de secreto estadístico no podemos pasar los datos porque ahí figura el DNI. ¿Y si nos pasan la base de datos sin el DNI? No, tampoco, porque viene la dirección completa, eso se podría individualizar, no lo podemos pasar.
¿Y si nos pasan la base de datos sin el DNI y sin la dirección? No, tampoco, porque está el nombre y los apellidos. Total, que nos pasaron la base de datos solo con el nombre. Y con el nombre le pedimos al Instituto Municipal de Hacienda que cruzara esos nombres, el nombre de pila solo, José, María, Antonio, Carmen, con la frecuencia de los nombres de hombres y mujeres de la estadística del padrón del INE, en porcentajes. Con lo cual se ha estimado que si en España el 98% de las personas que se llaman Andrea son una mujer, en el caso de estos impuestos para los que no existe dato desagregado por sexo, hemos estimado probabilísticamente con un margen de error el sexo. Así hemos podido empezar a tener datos en el ámbito de la fiscalidad, por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles, sacar conclusiones sobre la distribución de la riqueza y de la pobreza, derivadamente, proveniente del valor catastral de los inmuebles, entendiendo que el valor de los inmuebles es una de las variables más relevantes en la riqueza y la pobreza de las personas. Y finalmente, olvidaba este ejemplo, que es el de la violencia. Sabemos que existe evidencia empírica que la violencia tiene un coste económico para las mujeres. Queremos poner un descuento para eso. Muy bien, ¿y los datos? No tenemos datos. Pues tienen que buscarlos. Bueno, conseguimos los datos. ¿Existe evidencia empírica que el coste para el Estado de la violencia es de tantos millones? No, el coste para la violencia no, por cada mujer. Hemos tenido que encargar un estudio de los efectos de la violencia cuantitativos para dimensiones materiales y económicas y dimensiones inmateriales y afectivas que ven en pantalla. Es un estudio que se publicará próximamente, así que espero que próximamente podamos avanzar en dar más datos desagregados por sexo y no tener que tirar tanto de la creatividad. Hasta aquí el resumen de algunas de las actuaciones y de los problemas y avances que hemos tenido con la generación de conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl López Cancho, eh, por esta interesante presentación que además va muy al grano, ¿no? Del cruce de todo lo que venimos diciendo. Quisiera abrir micro porque nos queda poco tiempo. Creo que ha sido muy nutritivo, pero esto no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir ustedes y las personas que están participando. Quisiera abrir micros por si alguna de las personas panelistas quisiera comentar a propósito de las intervenciones de las compañeras y compañeros. Si no, empiezo a preguntar. Bueno, pues empiezo a preguntar. Creo que es bastante, ¿no? El panorama que se ha dibujado aquí, estoy contenta, creo que se ha visto, ¿no? Estamos haciendo cosas, los diferentes actores sociales desde los diferentes lugares están haciendo cosas, pero todavía falta meterle, me van a permitir, creatividad, imaginación en red, imaginación metodológica desde los diferentes actores y hay que nutrir también desde la propia naturaleza de los diferentes actores, ¿no? Desde la mujer que efectivamente está, pues aquí han puesto un par de reflexiones en el chat y después le voy a dar introducción, ¿no? Pero esas situaciones concretas que dan a ver que no quedan reflejadas en los datos, como señalaban Sara Jiménez o también Raúl López, a los agentes que desde la administración, ¿no? Desde sus diferentes niveles, además, desde lo local, lo autonómico, lo nacional, tienen otro cuadro y otros recursos a las organizaciones sociales, efectivamente, y que están en contacto con, además, grupos poblacionales, como es el caso de la Fundación Secretario Gitano, que tienen unas tasas que efectivamente no he podido, 89% de los niños están en pobreza infantil, de la infancia gitana. Bueno, es una realidad cuanto menos compleja y decimos, vale, hemos avanzado y pareciera que habría que retroceder y volver a pensar qué es la pobreza, ¿no? ¿Qué es la exclusión social? Porque si además cruzamos esto con los rasgos del perfil de pobreza y exclusión social actual, ¿no? Como señalaba el compañero Alejandro Sanzangulo, ¿no? En los informes, Arope, por ejemplo, ya no es una vacuna frente a la pobreza y la exclusión social el tener un empleo. Entonces, los datos de empleo ponen los datos, ¿no? de personas que están trabajando, que están en pobreza, entonces habrá que meter otras dimensiones. Entonces, bueno, frente a este, y para dejar también unos minutos para el público, me gustaría hacer la pregunta directamente con la que hemos arrancado, por favor, para hacer una ronda con vosotras y con vosotros panelistas.
¿Cómo puede ser que llevemos tantas décadas, ¿no? Este medio siglo desde el que se habla de la feminización de la pobreza, que recordemos, Diana Pearl ya situaba como las dos causas fundamentales de la feminización de la pobreza esas cargas de trabajos de cuidados que la sociedad sigue poniendo a hombros de las mujeres y que tiene que ver, como decía Raúl López, con ese reconocimiento en negativo de qué son ese cuidar, ¿no? Porque tiene una parte también positiva que tiene que ver con el deseo de las mujeres y que también hay que poder poner encima de la mesa en términos de políticas públicas y para todas las mujeres, no solo las que tienen un nivel adquisitivo o las que proceden de una nacionalidad, de un grupo social, sino para todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todavía seguimos hablando, aunque hemos avanzado y es importante poner eso encima, pero el espíritu crítico creo que lo tenemos que seguir utilizando? Así que no sé quién quiere romper el hielo con esta pregunta, ¿no? De por qué, cuáles son esos obstáculos que nos hacen seguir teniendo que insistir en la feminización de la pobreza y que incluso vemos, tenemos un sesgo en la mirada. Puedo, a lo mejor empiezo. Adelante, Si os María, parece. gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, me ha parecido lo primero muy interesante lo que han dicho los compañeros. Tengo algunas ideas que igual menciono, pero bueno, por abordar la pregunta que comentaba Clara, y yo creo que se han dicho aquí muchas cosas al respecto. Yo creo que hay que ir a las causas de esa feminización de la pobreza y las causas últimas de por qué afecta a la pobreza o a la exclusión social, que como ha dicho Alejandro, es más amplio que la pobreza, a distintos colectivos. Yo he hablado, por ejemplo, de la brecha de género en pensiones. O sea, por un lado, las medidas que he mencionado que se han llevado a cabo en el Ministerio van a paliar esa brecha de género, pero la brecha de género va a seguir ahí mientras siguen estando las causas por las que existe esa brecha de género, que también existen, pero Alejandro también es el que lo ha mencionado, la brecha de género en pensiones viene por la brecha de género en el empleo. Entonces, mientras siga habiendo esa brecha de género, entonces hay que abordarla a la vez que se toman medidas para paliar la situación de pobreza, hacer medidas para que no existan las desigualdades de raíz, las desigualdades de género o como ha mencionado Sara, las desigualdades por motivos de etnia. En este sentido, o sea, el ingreso mínimo vital yo creo que es una medida que tiene la voluntad de ser transitoria, de que las personas que reciben el ingreso mínimo vital puedan salir de esa situación y ya no necesiten el ingreso mínimo vital. Por eso tiene que ir acompañada de otras medidas de acompañamiento, itinerarios como los que ha mencionado Sara o los que nosotros hemos probado en nuestro laboratorio. Pero para saber cuáles son las más adecuadas es necesario evaluar, es importante evaluar las políticas, tanto ex ante, es decir, hacer un diseño. Me ha gustado mucho cómo han diseñado la estrategia en Barcelona, que ha contado Raúl, porque hay que contar con todos los actores en ese diseño, oír todas las voces y en particular a las personas a las que va dirigida. Nosotros nos hemos dado cuenta en el laboratorio muchas veces que algunos de los proyectos proponían itinerarios que consideraban las entidades que los habían diseñado, que era lo que era necesario, y luego veíamos que las personas a las que iba dirigida no querían participar porque no era lo que ellos necesitaban, no era lo que demandaban. Por eso es necesario contar con analizar las necesidades previamente, pero contando además con las propias personas. Y luego, posteriormente, una evaluación de los resultados para ver si realmente has conseguido los objetivos con las políticas, evaluaciones serias de la política para poder reorientarlas y ver si funcionan. A lo mejor lo que digo es muy obvio porque ahora queda el cómo hacemos esto, pero bueno, por lo menos hay que tener claro que hay que hacer esa evaluación, que no siempre está muy claro desde las administraciones. Y bueno, ese era un poco el punto de vista que quería decir. Muchas gracias, María. Adelante, Sara. Sí, un poco por continuar. María pues ha estado mencionando y cuando hice realmente, porque creo que hay que ver también las cosas que resultan. Yo he centrado, como veis, mucho mi intervención hablando de educación y empleo, porque cuando hablamos de la feminización de la pobreza en todas las mujeres y en concreto la situación de las mujeres gitanas, ves como claramente las herramientas, o sea, es algo como el A, E, I, O, U, ¿no? De cómo realmente logras que las mujeres y que las mujeres de entornos más vulnerables rompan ese círculo de ir heredando situaciones de pobreza, porque y la herramienta gorda es la educación y el empleo, ¿no? Nosotros hicimos, y fijaros con la metodología
metodología y dentro de lo que son los estudios piloto, participamos con el Ministerio de Inclusión en uno de ellos y lo centramos mucho, como antes se ha dicho, en tema educativo, porque para nosotros era aquellos niños perceptores de familias perceptoras de ingreso mínimo vital, vamos a ofrecer para romper el círculo, digamos, la transmisión intergeneracional de pobreza, partimos de que es importante que estos niños en esos contextos de máxima vulnerabilidad tengan oportunidad educativa. Hicimos el piloto y luego también te das cuenta del buen resultado, porque al final veíamos el dato que teníamos es que la mejora en el rendimiento académico y de las competencias de los niños y las niñas que participaban en el itinerario, digamos, en los apoyos educativos que damos, mejoraban en un 40% de diferencia a aquellos niños, porque como hacías la metodología de grupo piloto y grupo control, ¿no? Analizas y dices y ves cuál es el resultado de aplicar el apoyo educativo a unos niños y en las mismas condiciones niños que no lo reciben. Oye, pues mejoraban en un 40%. Yo también es por dar luz, ¿no? Y creo que hay cosas que sabemos que funcionan y funcionan eso para combatir la pobreza y para combatir, digamos, esa transmisión. Pues hay que dimensionarlas. O sea, si sabemos cómo hay que hacer bien las cosas, yo creo que es importante seguir en este camino. ¿Por qué seguimos hablando de feminización de la pobreza un poquito cuando tú comentabas y por qué estamos en estas? Pues mira, yo creo que hemos avanzado mucho las mujeres. Las mujeres de grupos vulnerables también hemos avanzado, pero no lo suficiente, porque, y fíjate, yo creo que determinadas cuestiones ligadas a los roles de género siguen ahí, o sea, que creemos que hemos avanzado mucho, pero mira, incluso hay una cuestión común a todas las mujeres, las pobres y las no tan pobres. En determinados espacios de género que hablas, ves como si quieres tener futuro laboral, con distintos niveles, te tienes que plantear cuál es tu rol como mujer y qué es lo que te se espera de ti. Pero esto nos pasa a abogadas, para que me entendáis un poco la diferencia, y en una dimensión mucho más brutal a mujeres de entornos de pobreza. Y creo que hemos avanzado en determinadas miradas, pero no lo suficiente. Y luego, por otro lado, creo que hablamos de feminización de la pobreza, ahora habiendo evolucionado a incluir la realidad de las mujeres de grupos vulnerables. Y ahora lo que nos queda es que realmente en los diseños se contemple de forma específica, o sea, que haya una traducción. Ahora ya creo que en el discurso todo el mundo cuando habla decía Raúl, ¿no? La dificultad de la interseccionalidad, lo ponemos ahora ya en la legislación, parece que en la política pública se empieza a utilizar este nombre, que en un principio había un jaleo con el nombre de si interseccional o múltiple, que es lo más correcto, que es lo más adecuado, así debates como muy teóricos. Pero ahora en la práctica hay que saber cruzar datos y cruzar realidades para hacer acciones específicas. Por lo tanto, yo creo que ahora el salto es cómo traducimos bien, digamos, la intersección de la pobreza y las mujeres con distintos, digamos, con otro tipo de realidades para dar respuesta. Si no, la respuesta a mí también me genera peligros, ¿eh? Porque si no si damos respuestas generalistas, las pobres, las mujeres LGTBI, las mujeres que están al frente de las familias monoparentales, o sea, siempre las de abajo, y yo creo que ahí merecen una acción lo más valiente posible, porque si no, no estaremos avanzando realmente esto que se dice de la igualdad real. Así que es hacia allí donde creo que debemos caminar. Muchas gracias, Sara. Adelante, Alejandro. Sí, yo, bueno, decir que me ha parecido muy interesante todo lo que se ha comentado y muy valiosas las aportaciones. En cuanto yo creo que es importante que esta perspectiva transversal de género se incluya en el diseño de las políticas públicas, por hablar de un ejemplo que ha salido, que es el de las pensiones, y sin desdeñar la importancia y el impacto del incremento de las pensiones no contributivas, sobre todo, ¿no? Que son las que más reciben las mujeres, también es interesante reflexionar en el diseño de esos modelos, ¿no? Del diseño de la política de pensiones que está construido desde un modelo masculino de la carrera profesional, ¿no? O sea, es la carrera, para cobrar una pensión tienes que haber trabajado X años, haber cotizado tanto, y obvia las carreras profesionales más
habituales entre las mujeres, menos horas, menos, o sea, más interrupciones por distintos motivos. Y hombre, no voy a ser yo quien diga cómo hay que hacer el nuevo diseño de las pensiones, pero sí incluir esa visión de distintas carreras que no son solo la carrera típica de la carrera profesional de los hombres. Lo pongo como ejemplo de que las políticas públicas tienen que incluir también esa perspectiva a la hora de ser diseñadas, ¿no? Y, y solo pues, añadir también como pues, del Ayuntamiento de Barcelona han, tirando de imaginación, pues han aportado datos que pueden ir contra esa violencia simbólica que hablábamos, ¿no? Del reconocimiento, como puede ser el indicador de pobreza de tiempo o de angustia de tiempo, que me parece muy interesante y que en cuanto acabemos voy a profundizar en él. Adelante, Raúl. Gracias, Alejandro. En cuanto a los retos, obstáculos y, por tanto, prioridades de actuación, por mi parte apuntaría, si tuviera que destacar una, la importancia de las políticas de cuidados, haciendo hincapié en dos aspectos. Por un lado, que sean diseñadas y trabajadas con mirada de masculinidades. Es decir, hace ya muchos años que las mujeres han hecho grandes avances en conciliación de trabajos en el mercado laboral, cuidados, etcétera, pero los hombres no. La evidencia empírica es abrumadora, pasan las semanas y pasan los años, y fue tristemente sistemático la época de la pandemia, donde estábamos encerrados en casa y bueno, ahora sí, ¿no? Pues ni así. Los indicadores de cuidados no aumentaron significativamente durante aquellas épocas, así que creo que es importante dedicar recursos también y que se pueda contestar a la pregunta cuántos recursos se están dedicando en cuanto a presupuesto al trabajo con hombres, con varones en masculinidades, que típicamente se había venido haciendo en el ámbito de la prevención de las violencias, que es muy importante, también que se puede hacer en el ámbito de los cuidados. Que cada vez más hay cambios, por ejemplo, en el cuidado de niños y niñas, donde aumenta los tiempos dedicados, pero no, por ejemplo, en el cuidado de personas mayores. Y finalmente, que esos cuidados, el segundo punto es que fueran políticas de cuidados feministas, porque hay muchos tipos de políticas de cuidados y hay algunas que podrían retroalimentar la idea que de nuevo son las mujeres las que deben encargarse de las tareas domésticas y de cuidados, como en según qué discursos en redes sociales que romantizan los cuidados o, bueno, hay que volver a lavar los pañales a mano por motivos de sostenibilidad. Pues bueno, ¿qué hay detrás de esos discursos neoconservadores y que pueden esconder discursos machistas o de profundizar en las desigualdades de clase social? Eso diría. Muchísimas gracias, Raúl. Precisamente entre los comentarios, que son bastante extensos, voy a señalar alguna cosita y vamos terminando. Comentan precisamente la necesidad de reforzar ayudas económicas y para la conciliación en temas de tareas de cuidados y con las familias monoparentales, y que los apoyos a las familias monoparentales precisamente no se ciñan exclusivamente a ayudas económicas. Por otro lado, señala Daniela Lago respecto a la interseccionalidad, una pregunta, dice si se han realizado un proceso de formación y sensibilización de quienes investigan en este ámbito y toman decisiones, precisamente poniendo el foco también en la necesidad, ¿no?, de reforzar la formación en todos los niveles de las administraciones, de las organizaciones sociales que trabajamos también en estas temáticas. Bueno, hemos pasado ya la hora de finalización. Muchísimas gracias por esta jornada de diálogo. Haremos llegar las presentaciones, le hemos pedido permiso a los ponentes de PowerPoint que han sido utilizadas, no las han pedido de hecho a través del chat por haber sido muy interesantes. Han sido muy interesantes las 4 intervenciones. Muchas gracias a todas las personas que han participado y que se han inscrito a este espacio de encuentro. Y seguimos trabajando, seguimos dialogando en los diferentes espacios.